Continuando con la odisea por la que ha pasado la presidencia de México, presentamos la segunda parte de los presidentes a lo largo de la historia de México. Para ver los demás capítulos de esta gran novela, te dejamos las ligas en la descripción. Miguel Barragán. Miguel Francisco Barragán Ortiz fue presidente interino de México del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Miembro del ejército realista, en 1810 estuvo al lado de Calleja y Bustamante. Apoyó al Plan de Iguala. Fue encarcelado por oponerse a la designación de Iturbide como emperador, pero lo liberaron al establecer la república. Se le nombró comandante general de Veracruz y logró la capitulación de las fuerzas españolas atrincheradas en San Juan de Ulúa. Fungió como ministro de guerra en los gobiernos de Santana y Gómez Farías. A finales de enero de 1835 ocupó la presidencia en sustitución de Santana. Como gobernante, sus mayores prendas fueron la honestidad y la austeridad. Parecido a alguien que conozco. Le tocó conducir a la República del federalismo al centralismo. En febrero de 1836, mientras atendía los asuntos de la guerra de Texas, contrajo una terrible enfermedad que en pocos días lo llevó a su muerte. José Justo Corro. Fue presidente interino de México del 27 de febrero de 1836 al 19 de abril de 1837. Fue diputado al Congreso en 1824, gobernador de Jalisco en 1828, magistrado de la Suprema Corte y secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos en 1835. Al separarse Miguel Barragán de la presidencia por motivos de salud, cuando se petateó, Corro fue designado presidente interino. Le correspondió poner en vigor la nueva constitución redactada por los centralistas conservadores que ponía fin al sistema republicano federal. La nueva ley abrogó el voto universal y lo limitó a las personas que supieran leer y escribir. Además, estableció el supremo poder conservador, encargado de controlar al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Corro era excesivamente religioso, débil en la toma de decisiones y ajeno a los conocimientos militares tan importantes en esa época de guerras. Al término de su gobierno se entregó a las prácticas religiosas con tanto afán que lo apodaron el Santo, y no era luchador. Nicolás Bravo. Nicolás Bravo Rueda ocupó la presidencia de México en 3 ocasiones, del 11 al 17 de julio de 1839, del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo de 1843 y del 28 de julio al 6 de agosto de 1846. Insurgente de intachable trayectoria, se convirtió en el hombre de confianza de José María Morelos y Pavón. En una ocasión perdonó la vida a 200 realistas. Cayó preso en 1817. Al salir en libertad, apoyó el Plan de Iguala. Fue el primer vicepresidente de México de 1824 a 1829, jefe de operaciones contra Vicente Guerrero de 1829 a 1831 y presidente del Congreso y jefe del Ejército del Norte de 1837. En las 3 ocasiones que ocupó la presidencia, fungió como protector de los intereses de Antonio López de Santana. Ese Santana me recuerda a alguien. En 1842 disolvió al Congreso, que pretendía discutir una nueva constitución contraria al caudillo veracruzano. Más tarde, en 1847, fue comandante en jefe de la capital del país, posición desde la que organizó la defensa de Castillo de Chapultepec frente a la invasión estadounidense. Francisco Javier Echeverría. Fue presidente interino de México del 22 de septiembre al 10 de octubre de 1841. Desde muy joven destacó en los negocios y en la política. Fue diputado local en 1829 y secretario de Hacienda en los gabinetes de Santana y Bustamante. El 22 de septiembre de 1841, el presidente Bustamante tomó el mando del ejército para combatir una sublevación y dejó encargado de la presidencia a Echeverría, quien gobernó poco más de un par de semanas, durante las cuales logró aumentar un 10% el impuesto al consumo. Mira qué jijito. Agobiado por la confusión, la anarquía y el desorden, prefirió retirarse y seguir despachando sus asuntos particulares. Retirado del gobierno, salvó de la ruina a la Academia de Bellas Artes de San Carlos e impulsó la Casa de Corrección para Jóvenes. En 1850 regresó a Veracruz como diputado de distrito. Valentín Canalizo. José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo fue presidente sustituto de México del 7 de septiembre de 1843 al 4 de junio de 1844 y presidente interino del 21 de septiembre al 6 de diciembre de 1844. Militar de oficio, al llegar a teniente coronel, se adhirió al Plan de Iguala. Fue vocal del consejo que sentenció a muerte a Vicente Guerrero en 1831. Un par de años después, bajo la bandera de religión y fueros, atacó Oaxaca. Fue gobernador del Estado de México en el periodo centralista. Como secretario de guerra, debió enfrentar el motín de los Polcos en la Ciudad de México. Considerado el más obediente de los adictos a Santa Anna,
Este lo colocó en 2 ocasiones en la presidencia. En la primera, el caudillo le impuso que los asuntos de gobierno debían ser resueltos por mayoría de votos de los ministros. En su segundo mandato, al sobrevenir un nuevo levantamiento, designó comandante en jefe a Santana, decisión que causó escándalo porque no era legal que un presidente interino, en este caso Canalizo, diese órdenes al presidente constitucional con licencia. Los patos le querían tirar a las escopetas. José Joaquín de Herrera. José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardo fue presidente interino de México del 12 al 21 de septiembre de 1844 y constitucional durante los periodos comprendidos del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845 y del 3 de junio de 1848 al 15 de enero de 1851. A partir de 1810 participó en acciones contra los insurgentes. En 1821 secundó el Plan de Iguala. Figuró en el ejército trigarante con el grado de general brigadier. Representó a Veracruz en el Congreso Constituyente de 1824 y fue miembro de su Comisión de Asuntos Militares. Fue capitán general de la Ciudad de México, director del Cuerpo Nacional de Caballería, gobernador del Distrito Federal, ministro de Guerra con Santana e inspector general del Ejército. Asumió por tercera vez la presidencia pocos días antes de la evacuación del ejército norteamericano del territorio nacional. Empleó la indemnización estipulada en los tratados de Guadalupe Hidalgo para cubrir la deuda inglesa, pacificar el país y pagar los sueldos de la burocracia. Impulsó el proyecto de los liberales moderados, apoyado en 2 brillantes ministros, Mariano Riva Palacio y Mariano Otero. Logró entregar el poder de manera pacífica y constitucional, hecho que no se verificaba desde 1829. Mariano Paredes y Arrillaga. Fue presidente interino de México del 31 de diciembre de 1845 al 28 de julio de 1846. Siendo militar mexicano, se unió al ejército trigarante. Fue comandante general de San Luis Potosí, Sonora y Jalisco y ministro de guerra de 1838. Ocupó la presidencia en el último día de 1845. Paradójicamente, siendo él un presidente republicano, convocó un congreso constituyente que debía organizar el país bajo la forma monárquica de gobierno. Sin embargo, el sueño monárquico no tardó en esfumarse. El presidente Paredes fue incapaz de organizar la defensa frente a la invasión estadounidense y al sobrevenir las primeras derrotas mexicanas, un cuartelazo acabó con su gobierno. En 1848 se rebeló contra los tratados de paz celebrados con Estados Unidos, tomó Guanajuato y anduvo prófugo por la Sierra Gorda hasta contraer la enfermedad que le provocaría la muerte. José Mariano Salas. Fue presidente provisional de México del 6 de agosto al 23 de diciembre de 1846 y del 21 de enero al 2 de febrero de 1859. En 1813 ocupó plaza de cadete en el Regimiento de Infantería de Puebla. Participó durante la campaña de Texas. En plena guerra con Estados Unidos, Salas se rebeló contra Paredes y Arrillaga. Asumió la presidencia, puso en vigor nuevamente la Constitución de 1824 y convocó a elecciones que favorecieron una vez más a Santana. Ahí ese Salinitas. Se empeñó sin éxito en obtener recursos para la guerra. Abrió un concurso para que empresarios instalaran en la capital un nuevo alumbrado público. Intentó establecer academias de idiomas y de historia y propuso la creación de una biblioteca nacional. Segundo jefe del Ejército del Norte durante la invasión norteamericana, fue hecho prisionero en Padierna. Entre 1855 y 1856 secundó un levantamiento conservador en Puebla. En 1859, Miguel Miramón le pidió que se encargara provisionalmente del poder ejecutivo. Por último, en 1863 fue miembro de la regencia que antecedió a la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Pedro María Anaya. Pedro María Bernardino Anaya Álvarez fue presidente interino de México del 2 de abril al 20 de mayo de 1847 y del 12 de noviembre de ese mismo año al 8 de enero del año siguiente. De familia criolla, se unió como cadete al regimiento de Tres Villas en 1811. Hizo toda su carrera en el ejército realista hasta que se adhirió al Plan de Iguala. Fue secretario de Guerra y Marina, diputado y presidente del Congreso. Combatió contra la invasión estadounidense en 1847 en la batalla de Churubusco. Ocupó por primera vez la presidencia del país mientras Santana marchaba hacia Veracruz para intentar frenar el avance de las tropas norteamericanas. Recibió del Congreso facultades extraordinarias para llevar adelante la guerra y dictó algunas disposiciones para la defensa de la capital. Durante su segundo periodo intentó sin mucho éxito que los gobernadores, los diputados y la clase política llegaran a un entendimiento encaminado a alcanzar una paz digna. Iluso. Después ocupó el Ministerio de Guerra durante la presidencia de Mariano Arista.
Debido a la extensa información del caos presidencial que ha tenido México, te invito a ver los otros videos que están en la descripción. Mientras tanto, te invito a dejar un like si te gustó el video, suscríbete si eres nuevo y síguenos en redes sociales. Hasta pronto.